Buen día Pancho, Un, ¿cómo gu- está? Buen un- día la audiencia, un gusto saludarlo. un gusto. A lo que llegamos, ¿no? Mire, hace 20 años que yo me recibí, Sí. siempre estos casos existieron, ¿no? Pero a medida de que ha pasado el tiempo se ha ido agravando realmente. El tema del síndrome de excitación psicomotriz hay que tener en claro que es una emergencia médica. Es una situación muy compleja, delicada y de alto riesgo sobre la vida de quien lo está, vamos a decirlo, padeciendo, porque en ese contexto se mezclan situaciones de salud mental, consumo, Es un de... enfermo. Exactamente, sí, sí. En ese momento podemos hablar que está con un trastorno o con una crisis. No podemos definir un diagnóstico, ¿no? Pero bueno, muchas veces, investigando un poquito, tenemos pacientes con antecedentes de salud mental, este, consumo de sustancias, tanto de alcohol y diversas sustancias de consumo ilegal, ¿no? Sí, sí. En una oportunidad fui testigo cuando hacía móvil hace muchos años atrás. De entre cinco personas no podían dominar a uno. Sí, exactamente. Hay una situación que se da en ese síndrome, ¿no? Que para desglosar un poquito es un conjunto de signos y síntomas en los que se hace muy evidente los trastornos de la conducta. Un estado mental alterado, un, una agitación motora, o sea, un ida y vuelta, una agresividad, una verborragia, este, a veces delirios persecutorios, por eso se ponen así, como que todos los quieren atacar. Fíjate en los casos conocidos, comienzan a huir, comienzan a correr, pueden salir por la calle desnudos, generan conflictos en la, en la sociedad, digamos, en la calle, a veces en la vía pública, en instituciones, en las casas. Es como la punta del iceberg de una situación que ha llegado al extremo, ¿no? Tanto de falta de tratamiento de trastorno de salud mental o de adicciones. Y a veces las dos cosas, muchas veces se juntan las dos cosas. Así que es un cuadro bastante delicado que requiere una asistencia integral nuestra. Habitualmente somos los que estamos en la calle. Yo estoy ahora de guardia. Y es muy habitual ver estas situaciones que nos llama la policía, la familia, y hay que abordarlo de una manera adecuada. Nosotros hemos dado charlas a los agentes de la policía, cadetes, a los centros de salud, porque como es una situación disruptiva, donde todos ponen un poquito ansiosos, no saber qué hacer, y bueno, ahí el liderazgo, sobre todo de la policía, del CIEM, va a hacer la diferencia, ¿no? Tanto en el manejo de la situación, de contener al paciente si responde, colabora de forma verbal, o a veces hay que recurrir a contenerlo físicamente. ¿Y cómo es ese abordaje, Miguel? Porque imagino además que se tiene que saber, porque a veces se llama a la policía, tienen que estar bien al tanto de que esa intervención tiene que ver justamente con una persona que está, bueno, está exacerbada o tiene este comportamiento producto del consumo de alguna droga. ¿Cómo hacen para intervenir? ¿Cuál es ese protocolo? Y la evaluación es multidimensional, digamos. Apenas ingresa el llamado, ya los chicos tienen alguna data. Los chicos del 107 del, de la central de emergencia. Les informan, llaman, la familia o la policía de que hay un paciente que está alterado, que está violento, que está verborrágico, que ha generado conflictos, ha roto cosas en la casa. Entonces ya es como un primer nivel de alerta. Ahí ya el protocolo es que aparezca la policía, evalúe qué está pasando, nos brinde seguridad a nosotros y a partir de ahí ya también tenemos no Ahora, solo la pero, información doctor, del...
de la central, sino de la policía. Y ahí llegamos nosotros y hacemos una evaluación. Sí, el caso es una persona joven esta, ¿no? Estamos hablando de más joven, no sé, 40 años, una cosa así. Si llegó a lo que era su casa anteriormente, le propinó una paliza a la mujer, a su ex mujer o a su ex pareja. Salieron los hijos de la ex pareja y intentaron golpearlo y todo lo demás. Llegó la policía, tuvo que venir un vecino. Es decir, ¿cuánto dura el estado este de excitación extrema en una persona consumidora? Y mirá, todo es relativo, ¿no? En medicina, pero en general son tiempos largos de manejo de la situación. Hemos estado hasta 2 horas, 1 hora, 2 horas, 1 hora y media. Depende del contexto. Pero son situaciones, como te digo, muy desbordantes, que lo ideal es tener un especialista. Nosotros acá en el CIEM, todos los médicos hacemos urgencias todos los días, así que estos casos los tenemos. Yo soy especialista de salud mental, psiquiatría y psicología de la emergencia. Pero bueno, sí son casos complejos donde hay que tener como esta mirada de que es una emergencia y por ser una emergencia tenés que tener todo preparado para que puedas actuar de la manera más adecuada, ¿no? Doctor, oportuna. Claro, cuando mencionaba al principio que en su experiencia vivió muchos de estos casos, de este tipo de situaciones, ¿también situaciones similares a fallecimientos, a personas que se los inyectan para tranquilizarlos y pierden la vida? ¿También le ha pasado? Sí, no en el momento digamos, del tratamiento, porque como te digo, hay un protocolo, que nosotros lo estamos enseñando, que son pasos, ¿no? Que vas evaluando. Llega un punto en que obviamente si la persona está demasiado agitada y violenta, vas a requerir contención física, pero no porque seamos malos, la policía sea mala, porque después nos graban y dicen, miren cómo lo agarran, y no, es porque se está por provocar daño a él o a otros, claro, en este caso. Y pasa que a veces, después de esa contención, no se calma tampoco. Entonces pasamos a la contención. Por eso lo inyectaron, Claro, pasar a la contención medicamentosa. Y ahí, afortunadamente, tenemos medicamentos muy eficientes para bajar ese estado. Ahora, de calmarlo. Ahora déjame terminar porque... Sí, está bien. Que pase algo, alguna complicación, es muy complejo de definir. Y es lo más probable que sea por lo que consumió, porque está en un estado de excitación, taquicardia, no sabes lo que se consume, lo que consumió. Eso puede generar arritmia, puede generar taquicardia, puede generar distrés respiratorio, falla renal, deshidratación, ACV. O sea, hay un montón de cosas que son responsabilidad de lo que consumió, porque ni siquiera uno sabe quién le hace control a esas porquerías. Y Miguel, ¿hay sedantes puntuales que se utilizan y hay otros que son incompatibles porque pueden generar justamente que alguno que se complique la situación y se genere la muerte? ¿Hay que tener cuidado con lo que se le aplica? En general son muy seguros, están probados por la FDA de Estados Unidos, se usa así, son muy conocidos. La forma de administración habitualmente es intramuscular. Sé que es una forma solapada y tranquila, digamos, de administrar. O sea, se absorbe de una forma bastante tranquila, lenta, a lo endovenoso. A veces hace falta usar endovenoso, pero bueno, como te digo, como es una emergencia... Pero son sedantes puntuales, digamos. Puntuales, sí. Sí, de la familia de las benzodiazepinas y la familia de los antipsicóticos. Son sedantes, sí, fuertes, pero si vos tenés todo tu equipo correspondiente para asistir, no debería pasar nada.
Sí. ¿A qué me refiero? Nosotros al hacer urgencias, nosotros tenemos monitores, oxígeno, bolso de Sí, bueno, pero en ese momento, en lo que pasó ayer, es que lo inyectaron directamente dentro del móvil del móvil policial, porque no, ahí no había monitores, no había nada, y a los 10 minutos fue cuando se dieron cuenta que se había muerto, ¿no? Bueno, eso, Claro. eso yo no lo sabía. Sí, sí, sí. Ayer no hubo posibilidad de monitores, no hubo posibilidad de nada. Era tal la situación que se estaba viviendo que una enfermera, con esto se mete en un lío terrible, le administró un inyectable y bueno, y a los 10 minutos se murió. Bueno, te repito, desafortunadamente se asocia directamente a la inyección, pero como te repito, No, hay pero una alta probabilidad de que también haya sido un efecto sinérgico, digamos, entre lo que sí, sí, sí. había consumido, la medicación, el contexto, la compresión a veces de estarlo conteniendo tanto físicamente. Sí, no son situaciones fáciles, No, es que pero requieren un equipo grande para contener. claro, pero no lo podían controlar y lo tuvieron que inyectar adentro del móvil. Bueno, doctor, le No es tengo... lo que nosotros recomendamos. No, está bien. Se le recomienda que vaya a la ambulancia con un equipo médico, una ambulancia, enfermero, médico, Sí, bueno, pero... chofer, la policía y tener todas las herramientas porque en estos casos son muy delicados. Como te repito, son un síndrome bastante Claro. complejo y a la vez una emergencia. Sí, sí. El tema es que la ambulancia y todo lo demás esté justo en ese momento para una persona con estas características, ¿no? Sí, sí. Entiendo Bueno, que acá en Capital tenemos todas las herramientas, pero claro, pero en el interior En no. Cenillosa no. Sí, Este es el tema. lamentablemente. Doctor, gracias por atendernos, disculpas por haberlo molestado.